Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Con rigor histórico, pero con la delicadeza que exige la belleza de estas almas, Cartas desde el valor, enfermeras mártires de Astorga, presenta el martirio de estas jóvenes laicas. El corto ha sido filmado durante el segundo curso de medios de comunicación, realizado en el verano de 2023 por HM Televisión y Hogar de la Madre. Octubre de 1936. Olga, de 23 años, María del Pilar, de 25 años y Octavia, de 41 años, se han ofrecido como voluntarias para ir al Hospital de Sangre de la Cruz Roja de Somiedo, Asturias. Movidas por una caridad heroica, atienden sin distinciones y sin excepciones a soldados de los dos bandos. Terminado el tiempo de servicio exigido, no llega relevo. Ellas, sostenidas por la oración, permanecen en el puesto para no abandonar a los heridos. El 27 de octubre de 1936, milicianos comunistas asaltan el hospital, matan a los heridos en sus camas y hacen prisioneras a las 3 enfermeras. Tras una noche de torturas y humillaciones, sufren el martirio gritando «Viva Cristo Rey», en contraposición al grito de «Viva Rusia», al que varias veces fueron invitadas a unirse para salvar sus vidas en la mañana del 28 de octubre. Fue un martirio internacionalmente conocido, dado que nunca antes en Europa se había asesinado a enfermeras de la Cruz Roja en un conflicto bélico, y mucho menos después de violarlas, habiendo sido encargado el fusilamiento por parte de mujeres milicianas. Tras conocer providencialmente la historia de las enfermeras mártires de Astorga, impresionados por su caridad y pureza, en HM Televisión nos pusimos en contacto con la postuladora de la causa de beatificación, doña María Victoria Hernández, quien nos asesoró a la hora de exponer la veracidad de los hechos frente a las falsas noticias que han tratado de desacreditar a estas mujeres heroicas beatificadas ya por la Iglesia Católica. Nos sentimos llamados a difundir su historia y a sacarla del olvido, del desconocimiento, pero también de las calumnias que se han vertido contra ellas, presentándolas como lo que son, testigos de Cristo durante la persecución religiosa acaecida en España entre 1936 y 1939. Vivimos en una sociedad sedienta de los valores y de las virtudes más altas que solo vienen de Dios. Por eso hemos querido proponer a todos, pero de manera especial a los jóvenes, a través de las participantes de nuestro segundo curso de medios de comunicación, el ejemplo heroico de adhesión a la fe de las enfermeras mártires de Astorga, caracterizadas por una caridad extrema y un derroche de pureza que conmovió a sus mismos verdugos. Cartas desde el valor, enfermeras mártires de Astorga, se podrá visualizar de forma completamente gratuita a partir de su fecha de publicación oficial, el 28 de octubre de 2023, en el canal de HM Televisión en YouTube, canal HM Televisión en Vimeo y página web de la Fundación Eucamami, www.eucamami.org. El tráiler ya ha estado disponible y estrenado el día 12 de octubre, Virgen del Pilar. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Tierra Santa, Iglesia Católica convoca a día de ayuno y oración por la paz. Polonia, médicos católicos contra gobierno por abrir el coladero del aborto. Israel, causa de la inseguridad de Israel y Palestina. Polonia, obispos piden que se construya una civilización de la vida. Pasaremos después a las noticias nacionales. Nuevos sacerdotes al frente de los curas diocesanos de Madre Teresa. 40 días por la vida llama al despertar católico. Monseñor Munilla explica por qué la Iglesia no puede bendecir uniones homosexuales. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Preocupación del Papa por el conflicto en Israel. Mensaje de apoyo del Papa Francisco a Afganistán tras los terremotos. Catequesis del Papa sobre el celo apostólico. El cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, en nombre de todos los ordinarios católicos de Tierra Santa, ha convocado a un día de oración, ayuno y abstinencia como un medio para buscar la paz y la reconciliación en la región. Pedimos que el martes 17 de octubre todos observen un día de ayuno, abstinencia y oración. Organícense momentos de oración con adoración eucarística y el rezo del Rosario a la Santísima Virgen, indicó en un comunicado difundido este 11 de octubre. Aunque considera que en muchas partes de la diócesis las circunstancias podrían impedir la reunión de grandes asambleas, explica que aún es posible organizar sencillos y sobrios momentos comunes de oración, en parroquias, comunidades religiosas y familias,
Según un informe publicado por las Naciones Unidas el 9 de octubre, hasta ahora han perdido la vida al menos 1.300 personas, entre israelíes y palestinos, y más de 5.000 han resultado heridas como consecuencia de un ataque lanzado desde la Franja de Gaza por parte del grupo terrorista palestino Hamás el fin de semana, seguido por una inmediata respuesta por parte de Israel. Hasta el miércoles, al menos 200.000 de los 2,2 millones de residentes de Gaza han debido desplazarse después de huir por miedo a perder la vida o porque sus hogares fueron destruidos por ataques aéreos, informó la ONU. El patriarca latino de Jerusalén expresó su consternación por la situación actual y destacó la necesidad de no permanecer impotentes frente a la espiral de violencia que amenaza con agravarse aún más. El 16 de junio de este año, por iniciativa del entonces ministro de Sanidad polaco, Adam Niedzielski, sustituido en agosto, una comisión ministerial empezó a trabajar para la elaboración de directrices en los procedimientos de aborto. Dichas normas debían entregarse el 12 de septiembre, pero aún no se conocen en su integridad. Sin embargo, algunas filtraciones apuntan a que ya están listas y a punto de publicarse, y podrían autorizar el aborto en caso de riesgo para la salud mental de la madre. Ante la hipótesis, la Asociación Católica de Médicos Polacos dio a conocer un posicionamiento muy claro, denunciando ese supuesto como directamente contrario a la deontología médica y a la propia práctica de la medicina. La declaración de fecha 27 de septiembre recoge el espíritu de lo acordado en la reunión de la Asociación de Zakopane a principios de septiembre y está firmada por su junta directiva, que integran Arthur Nietzsche, psiquiatra, Anna Markiewicz, psiquiatra, Elżbieta Korczysko, pediatra y neonatóloga, presidenta de la asociación también, Bogdan Chazan, ginecólogo y vicepresidente de la Federación Europea de la Asociación de Médicos Católicos, y Grażyna Rybak, pediatra. La declaración menciona el caso de España como paradigmático del coladero del aborto, que supone la indicación o supuesto de la salud mental de la madre. En efecto, en 2009, último año de vigencia de la Ley de Supuestos, hubo en España 111.482 abortos, de los cuales en un 96,74% se alegó riesgo para la salud de la madre, en su práctica totalidad de riesgo psicológico. En Polonia, recientemente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la indicación eugenésica, malformación o enfermedad del feto, para el aborto, un paso adelante en la defensa de la vida que podría quedar arruinado, según denunciaron los propios obispos polacos, si el supuesto de salud mental se convierte en una puerta abierta al aborto libre. La declaración de los médicos polacos ha sido apoyada por la Asociación Católica Polaca de Enfermeras y Matronas y por la Asociación Polaca de Farmacéuticos Católicos. El vicario patriarcal de Israel habla sobre la conmoción por el ataque al corazón del país, una violencia que tiene su origen en la negación de los derechos del pueblo palestino y los únicos que ganan son los respectivos extremismos. La Iglesia de Tierra Santa no es un poder político, sino una voz de paz que sigue siendo el objetivo necesario. Israel no puede pensar en garantizar su seguridad haciendo acuerdos con Egipto, Jordania, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, si al mismo tiempo ignora a los palestinos, finge que no existen o lo afirma abiertamente, como hizo recientemente el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Monseñor Rafik Narra, obispo auxiliar de Jerusalén y desde 2021 vicario patriarcal para Israel, recuerda que la paz en Tierra Santa, aunque ensangrentada por explosiones cíclicas de violencia y guerras, no puede prescindir de la justicia, el derecho y el reconocimiento recíproco. Sobre todo hoy, cuando los milicianos de Hamás han atacado directamente el territorio israelí desde Gaza, provocando la peor masacre de civiles, mientras el resto de la población observaba impotente y conmocionada los vídeos de la violencia en las redes sociales o en la televisión, y sumiendo a toda una nación en el caos y la desesperación. Los palestinos son 5 millones y no se los puede ignorar. Lo que ocurrió el sábado pasado, afirma Monseñor Narra, fue algo impresionante y difícil de tolerar. La reacción de Israel es igualmente fuerte debido a la muerte de muchos civiles que estaban desarmados e indefensos. Eran hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños cuyo asesinato provocó una conmoción general en el país. Está claro que se trata de actos inaceptables y que no se pueden justificar de ninguna manera.
Al mismo tiempo, es igualmente evidente que existe una ira generalizada entre los palestinos que se ha ido acumulando a lo largo de los años. Se sienten impotentes porque otros deciden o han decidido por ellos en el pasado. Desde los nuevos asentamientos hasta las incursiones en Al-Aqsa, estos factores han alimentado y siguen alimentando una profunda ira en el pueblo palestino, que en estas circunstancias parece destinada a no acabar nunca. Las mismas palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que desde el principio se dirigió a la población diciendo que el país está en guerra, sugieren un conflicto que podría ser muy largo, observa el vicario patriarcal. Para intentar desactivar el conflicto palestino-israelí, primero debemos garantizar la dignidad al pueblo palestino, junto con la libertad de vivir en una tierra que también sea suya. Pero mientras no se cumplan estas condiciones, afirma el prelado, no habrá paz. Al contrario, hoy los ganadores, continúa, son los extremistas de ambos lados. Ellos son los que dictan las reglas mientras los demás sufren. Esto sucede tanto del lado palestino, con Hamás, como en el frente israelí, con las leyes y el poder ejercido en estos últimos años según el criterio de «hago lo que se me antoja». El que sale perdiendo en todo esto es el pueblo. Baste pensar, explica, que en los últimos meses al menos 30.000 personas de Gaza iban a trabajar a Israel y ahora no tienen nada. No son ellos los que ganan, sino los extremistas. La carta aprobada por los obispos polacos en junio, pero hecha pública esta semana, cita la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, que afirma que desde el momento de la fertilización se inicia una vida que no es ni la del padre ni la de la madre. Es más bien la vida de un nuevo ser humano con su propio crecimiento. Los obispos dicen que las palabras citadas son una respuesta inequívoca a las preguntas planteadas en el debate público sobre el derecho de la madre a decidir sobre la vida del hijo que lleva en su vientre. Polonia tiene una de las leyes más restrictivas del aborto de Europa. En 2020, el Tribunal Constitucional del país declaró inconstitucional una ley de 1993 que permitía el aborto en casos de discapacidad grave, irreversible o enfermedad incurable que representaran una amenaza para la vida. Después de que el fallo entrara en vigor en 2021, el aborto siguió siendo legal en Polonia por dos razones: cuando hay un riesgo para la vida de la madre y en casos de violación o incesto. El número de abortos legales disminuyó un 90% en el año posterior al fallo. Las elecciones del 15 de octubre son un duelo entre el partido gobernante Ley y Justicia, PIS, y una coalición de oposición liderada por Plataforma Cívica, PO. El programa de Ley y Justicia para 2023 dice: reconocemos como inaceptable la matanza de niños no nacidos, mientras defendemos la dignidad y la salud de las mujeres. El líder de la Plataforma Cívica, Donald Tusk, ha respaldado el aborto a petición hasta las 12 semanas. También ha dicho que su partido explotaría vías legales para anular el fallo del Tribunal Constitucional, aunque no está sujeto a apelación. En una declaración de mayo, el Consejo Permanente de los Obispos Polacos alentó al clero a abordar valientemente cuestiones sociales o éticas, recordando que como testigos del Evangelio estamos llamados a promover la unidad en una sociedad dividida. Y añadieron: también pedimos a todos los participantes en la campaña electoral que se abstengan de utilizar a la Iglesia de manera indebida. En más de una ocasión hemos enfatizado públicamente que la Iglesia no está del lado de la derecha, la izquierda o el centro, porque la Iglesia tiene su propio lado. La Iglesia debe estar del lado del Evangelio. La carta fue escrita para conmemorar la celebración anual conocida como Día Papal, que conmemora la vida y el legado de San Juan Pablo II, quien lideró la Iglesia Católica de 1978 a 2005. El día cae el domingo antes del 16 de octubre, aniversario de la elección del Papa polaco, y ya es habitual que una carta pastoral de la Conferencia de Obispos Polacos se lea una semana antes. Este año el Día Papal es el 15 de octubre, el día de las elecciones parlamentarias. El domingo se recogerá una colecta para la Fundación del Nuevo Milenio, que financia becas para cientos de jóvenes polacos de las áreas más desfavorecidas del país. El movimiento sacerdotal Corpus Christi es un movimiento fundado por la Madre Teresa de Calcuta en 1981. Cuenta con un nuevo coordinador internacional, el sacerdote José María Calderón, de la Diócesis de Madrid, bien conocido en toda España por ser director de obras misionales pontificias en el país. Le ayudará al frente del movimiento un consejo internacional que está formado por los sacerdotes Pablo Ormazábal Albistur, de la Diócesis de San Sebastián, Joseph Ilu, de Estados Unidos, Leo Masburg, de Austria, Regami Tilainatán, de Alemania,
y Pascual Cervera, anterior coordinador general. El movimiento sacerdotal Corpus Christi es un movimiento fundado por Santa Teresa de Calcuta para ayudar a sacerdotes diocesanos a vivir el carisma de las misioneras de la caridad. Canónicamente es una asociación privada e internacional para sacerdotes y recibió aprobación definitiva por parte de la Congregación para el Clero el 3 de diciembre de 2012. Junto a la Madre Teresa de Calcuta estuvo desde el principio el sacerdote norteamericano Joseph Langford, 1951 a 2010, y poco después se unieron el sacerdote canadiense Brian Kolodiechuk y el español Pascual Cervera. Tras esos primeros pasos, Langford y Kolodiechuk comenzaron una nueva congregación religiosa, los Padres Misioneros de la Caridad. Al mismo tiempo, el padre Pascual, con ellos también, comenzó la difusión y el fortalecimiento de este nuevo movimiento que es distinto porque está pensado para sacerdotes diocesanos. El movimiento sacerdotal Corpus Christi está presente en los 5 continentes y organiza actividades internacionales de formación y de espiritualidad para todos los sacerdotes que deseen conocer más de cerca el carisma y la espiritualidad de Madre Teresa, colaborando estrechamente con las Hermanas Misioneras de la Caridad. El lunes 2 de octubre de 2023, el movimiento celebró su asamblea ordinaria en Madrid, en la que además de proponer actividades y los proyectos a promover en los próximos 5 años, se eligió el nuevo Consejo de Gobierno y al padre José María Calderón como nuevo coordinador internacional, en sustitución de Pascual Cervera, que queda en el Consejo como miembro nato por haber sido elegido por Madre Teresa para sacar adelante el movimiento. Una de las primeras propuestas que se han hecho es la organización de una próxima peregrinación sacerdotal a Calcuta para profundizar en la vida de la Madre Teresa. Estas peregrinaciones ayudan a muchos sacerdotes a renovar su compromiso misionero y su deseo de estar al servicio de quienes más sufren. Hace casi 3 semanas que en todo el mundo comenzó la segunda campaña de oración de este año en 40 días por la vida, el gran impulso de oración pro vida en numerosos países. Alicia Gómez Monedero, su responsable de prensa en España, explica algunos frutos de esta campaña. Por ejemplo, pocos días después de comenzar la campaña, el abortorio del puerto de Santa María en Andalucía no practicó abortos en la tarde del lunes 2 de octubre. Los voluntarios, informó Monedero, pudieron observar que nadie acudía al centro, teniendo conocimiento que estas intervenciones violentas del embarazo se realizan sobre todo los lunes por la tarde o los viernes por la mañana. También destacó de la buena marcha de la campaña en Santander, una ciudad que ha empezado la experiencia de 40 días por la vida este año. Se van cumpliendo sus turnos de vigilia y oración ante el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en la capital cántabra. Hasta el momento, 117 voluntarios inscritos en esta campaña han realizado cerca de 400 turnos de oración ante este centro. Para participar en la campaña en Santander, se puede escribir a 40díasporlavidasantander@gmail.com o llamar al teléfono 657 410971. Gómez Monedero reitera la necesidad de que los católicos salgan a la calle, pues en algunos de sus turnos están teniendo mayores dificultades de inscripción, algo que sin embargo no es una novedad para la organización, pues suelen presentarse más voluntarios en las campañas de Semana Santa que en las de otoño. Durante el comienzo de campaña están teniendo una especial resonancia y agradecimiento entre voluntarios y coordinadores las palabras de aliento del fundador de 40 días por la vida, Sean Carney. En la inauguración del segundo congreso celebrado en Madrid, Carney destacó cómo en su primera campaña, a principios del 2000, los abortos se vieron reducidos a un 28%, algo que le permite afirmar que aunque no se vea, la oración pública por la vida tiene un impacto tremendo. A través de un vídeo de algo más de media hora de duración en su canal de YouTube, En ti confío, Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, intenta explicar por qué la Iglesia no puede dar la bendición a parejas homosexuales en medio de la polémica por el posible cambio de criterio sobre dicha cuestión en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Ante las noticias que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha hecho ahora con su nuevo cardenal prefecto, que es Monseñor Víctor Manuel Fernández,
Una declaración a este respecto sobre si la Iglesia puede impartir bendiciones homosexuales distinta a la que hace 2 años hizo el cardenal Ladaria, se ha generado una cierta polémica. Ante esta polémica, el obispo entiende que los homosexuales católicos pueden decir: estamos haciendo una apuesta muy fuerte en nuestra vida por descubrir el designio de Dios y por caminar en el seguimiento a Jesucristo, sabiendo que llevamos dentro de nosotros esa inclinación de atracción homosexual y sabiendo que queremos adecuarnos al ideal evangélico. Llevamos una lucha. Monseñor Munilla recuerda la respuesta que dio Doctrina de la Fe sobre esta cuestión y destaca esta explicación. En la Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos, peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que podamos hacer, pero no bendice ni puede bendecir el pecado. El obispo, que advierte que no puede haber oposición entre verdad y caridad, admite que la operación de la gracia de Dios en el creyente que se aparta del pecado puede llevar su tiempo, pero siempre ha de ir en la buena dirección, pues Dios tiene paciencia y asume que nuestro caminar puede ser lento, pero obviamente Dios no puede bendecir un camino que vaya en la dirección equivocada. Monseñor Munilla explica a continuación la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad, recordando que la mera tendencia no es en sí misma pecado, pero sí lo es mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. El prelado advierte que no son únicamente las uniones homosexuales las que no pueden recibir esa bendición, sino tampoco otro tipo de relaciones que, aunque no sean homosexuales, no pueden recibir esa bendición, como por ejemplo el adulterio. Como segundo motivo para no dar la bendición a parejas homosexuales, indica que otro motivo por el que se explica el no dar la bendición de las uniones homosexuales es el designio de Dios con respecto al amor conyugal. Este designio es la unión de un hombre con una mujer, abiertos a la transmisión de la vida de forma estable y para siempre. Ese es el designio de Dios, señala Monseñor Munilla. El Papa Francisco ha mostrado este miércoles su preocupación por lo que está ocurriendo en Tierra Santa. El pontífice ha pedido que sean liberados los rehenes secuestrados por Hamás y a la vez teme por la población palestina en Gaza. El Papa explicó así sus sentimientos. Sigo con lágrimas y aprensión lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, muchas personas muertas, otras heridas. Rezo por las familias que han visto transformarse un día de fiesta en un día de luto y pido que se libere inmediatamente a los rehenes. Expresó que le preocupa mucho el asedio total bajo el que viven los palestinos en Gaza, donde también han habido muchas víctimas inocentes. Señaló también que el terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza y solo hacen sufrir a unos y otros. Y por último indicó que Oriente Medio no necesita la guerra, sino la paz, y que tiene que ser una paz construida sobre el diálogo y el valor de la fraternidad. El Papa Francisco ha pedido ayuda para Afganistán con el fin de aliviar el sufrimiento de la población y apoyar la necesaria reconstrucción del país tras los últimos terremotos en la provincia de Herat, que han causado más de 4.500 víctimas y enormes destrozos. Los seísmos provocaron que los habitantes de las poblaciones afectadas abandonaran de inmediato las viviendas en las zonas residenciales para quedarse en las calles por temor a otra catástrofe como la del pasado fin de semana. Por eso el Papa dirigió un pensamiento especial al pueblo de Afganistán que sufre tras ese devastador terremoto que ha asolado el país, causando miles de víctimas, e invitó a todas las personas de buena voluntad a ayudar a la población de Afganistán. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya, ha rezado también por las víctimas de Afganistán, un territorio que, como subraya el también arzobispo de Barcelona, está muy probado por la violencia, uniéndose así a la oración del Papa. En su audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco continuó su catequesis sobre el celo apostólico, que en esta ocasión tomó como ejemplo a la santa sudanesa Josefina Bakhita, cuya fama ha traspasado fronteras y ha llegado a todos aquellos a los que se les niega la identidad y la dignidad. Una identidad que en el caso de esta santa, nacida en Darfur en 1869,
Fue arrebatada por su esclavitud desde los 7 años y un sufrimiento físico y moral, maldad y violencia que se plasmó en las más de 100 cicatrices de su cuerpo. Tras una breve semblanza, Francisco se preguntó por cuál fue el secreto de la Santa Vaquita, que no encajó en el fácil patrón por el que el herido hiere a su vez y el oprimido se convierte en opresor. Dijo que ella cumplió la vocación del oprimido, liberarse a sí mismo y a los opresores, convirtiéndose en restauradores de la humanidad. Solo en la debilidad del oprimido puede revelarse el poder del amor de Dios que libera a ambos. Santa Vaquita expresa muy bien esta verdad, señaló Francisco y citó la visión y ánimo de Vaquita con sus propias palabras. El amor de Dios siempre me ha acompañado de un modo misterioso. El Señor me ha amado tanto. Hay que amar a todos, hay que compadecerse de ellos. Por su capacidad de amar, dijo Francisco, la santa convertida en sierva forzada y vendida como esclava, eligió libremente convertirse en sirvienta para llevar sobre sus hombros las cargas de los demás. Con su ejemplo nos muestra el camino para liberarnos finalmente de nuestras ataduras y miedos. Ella nos ayuda a desenmascarar nuestras hipocresías y egoísmos, a superar resentimientos y conflictos. Nos anima siempre, concluyó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.